Esta semana se inscribieron las alianzas rumbo a las próximas elecciones presidenciales y para analizar cómo se conforma este escenario preelectoral ya nos acompaña el doctor Jorge Bárbara, profesor de Derecho Político. Doctor, un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, Jorge. Muchas gracias. Bueno, ¿qué análisis hace usted de lo que hemos visto esta semana con las definiciones ya, en este último caso, con el vicepresidente de Macri, Pichetto, elegido por el presidente, y la conformación final de las listas, de las alianzas en realidad, rumbo a estas elecciones? Mire, respecto de la elección del vicepresidente por parte de Macri, es algo que, bueno, fue sorpresivo, pero uno podría decir que es un continuo del pensamiento de Pichetto y no es, digamos, una incorporación contradictoria con las ideas de Macri, porque Pichetto venía diciendo desde hacía ya bastante tiempo, incluso desde que terminó el gobierno kirchnerista, que las ideas de él eran ideas digamos, de adscripción al capitalismo, que abogaba también por la seguridad jurídica inherente a los contratos y particularmente a los contratos económicos, por la apertura de la Argentina al mundo, y también abogaba por recomponer las fuerzas militares argentinas, lo cual su discurso en esencia no era tan incompatible con el que mantiene las líneas políticas del presidente Macri. Sí creo que al elegirlo, lo elige por esas ideas, pero además por un mensaje que envía al peronismo de que él no es antiperonista, sino está dispuesto a acoger un espacio del peronismo que sea compatible con dos cosas. Primero, con las ideas, y en segundo lugar, con la necesidad de quebrar la grieta por el lado de gente que él considera sano. Él considera sano, me parece a mí, a Pichetto, como a Monzó, como a Puerta, y por lo tanto, por ese lado, superar la grieta. Y además, por un ejercicio de la autoridad, toda vez que es el presidente, como bien decía el doctor, quien elige a su vicepresidente y un vicepresidente que en la primera aparición no solamente hace un esquema de fe política en las políticas de Macri, sino además en el sentido de prácticamente comprometer su lealtad al presidente. Definir claramente su rol. Tal cual. Y esto que usted planteaba recién de esta apertura y un poco mandar señales, ¿no? Sí. ¿Cuánto influye, en el caso de Macri, por ejemplo, una imagen desgastada porque la política económica básicamente no es la esperada por la ciudadanía? Eso, sin duda, que juega en contra. Y si vamos por el lado de Cristina, también su imagen desgastada a partir de las acusaciones de corrupción. Ambos buscan equilibrar un poco con otras figuras, en el caso de Cristina con Alberto Fernández, en el caso de Macri con Pichetto, buscando algo más moderado. ¿Esto qué arroja? ¿Una sensación de que buscan más gobernabilidad o garantizar gobernabilidad con estas figuras o por dónde viene tal vez esa elección? A ver, yo no creo que esto se necesite para mayor gobernabilidad, porque para mayor gobernabilidad se necesita, como se ha estado insistiendo, un consenso amplio. Más amplio, sí. Y en ese sentido, tanto Macri como el caso concreto de Pichetto lo ha dicho concretamente. Eso es para después de las elecciones. En el caso de Macri, yo creo que trata de tomar distancia con las características de esta coalición que ha hecho Cristina, llamándolo a Alberto Fernández y ahora a Mas, que también lo adelantó el doctor Cornet. Lo que pasa es que en el caso concreto, las ideas de Alberto Fernández son antitéticas, son sustancialmente contradictorias Sí, claro. a las de Cristina. Claro. Pero además
hay una cuestión no menor. Quien ejerce la fuerza política es Cristina, Claro, así es. y no el que participa de otras ideas que son proclives a una constitución y a un mantenimiento del sistema constitucional liberal nuestro. Acá Cristina, si uno se toma el trabajo de leer algunas partes del libro o el libro que ha publicado, insiste con sus conceptos de su mirada política que puso en vigencia durante los 2 periodos que gobernó. Además, profundizando prácticamente la sustitución de la Constitución a partir de los dichos de 2 intelectuales, que son intelectuales oficiales del kirchnerismo, como es Zaffaroni y particularmente Giardinelli, ¿no? Entonces, hay diferencias muy notorias. Yo tengo para mí que hay 2 cosas. Primero, lo necesitan a Alberto Fernández y a Sergio Massa para el discurso para la clase media. Y en segundo lugar, mire, me parece que el subsuelo del movimiento consiste en el ansia de impunidad que tienen los principales referentes sindicalistas y políticos, también Cristina, en orden a la institucionalidad que viene demostrando el Poder Judicial al no tener ningún tipo de impedimento en juzgar no solamente a políticos, no solamente a sindicalistas, sino también a fuertes empresarios. Empresarios, claro, sí. De manera que me parece que son 2 situaciones marcadamente distintas. Y hay otra cuestión, que si hacemos una hipótesis teórica de que gana Cristina, la fuerza política es de Cristina. Sí. Pero no me parece que ni Fernández ni Sergio Massa se comporten como dóciles personeros de esta fuerza. Claro. O bien van a ser excluidos y anulados, o bien se va a presentar después del triunfo situaciones de tensiones muy fuertes, y ya sabemos cómo han sido las características de las tensiones en el peronismo, con la violencia inmediata. Y a partir de lo que usted decía recién, o sea, usted ve con preocupación, en el caso de un eventual triunfo de la fórmula Fernández-Fernández, la injerencia en la justicia. Mire, lo que ha dicho Giardinelli no solo es preocupante, sino que es prácticamente una forma de organizar la política, la juridicidad y las pautas de organización de la sociedad argentina exactamente opuesta a lo que tenemos. En otras palabras, se postula a través de la sustitución de la Constitución, en las palabras de Giardinelli, un sistema no autoritario, sino totalitario. Claro. Vale decir, establecer un esquema de fuerza tal que las pautas ideológicas que conforman esa ideología sean digamos, un sustituto de la religión, toda vez que todos vamos a estar obligados en nuestra convicción a realizar ese orden de conducta. Eso es totalitarismo. Claro. Y esa es la idea de desmantelar un poder judicial que es el único poder que puede resguardar las libertades individuales y el esquema de división de poderes. Y volviendo, Jorge, al ámbito netamente político y en la conformación de las alianzas, ¿cómo queda ubicado el rol de partidos tradicionales de la Argentina como el peronismo y el radicalismo, este último bastante más debilitado en los últimos años? Mire, las coaliciones se han producido y se producen en otros países también. No hay que olvidar que, por ejemplo, Alemania mismo ha tenido momentos de coalición entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, aquella denominada la Gran Coalición, die Große Koalition. Después pasaron los liberales a ser un poco el fiel de la balanza. Yo creo que la especificidad de los partidos tradicionales se va a mantener, no obstante el sistema de coaliciones, pero además por otra cuestión. Es útil para quien gobierna tener una imagen plural con respecto al pluralismo de ideas y gobernar en el espejo del Estado
un sistema plural que se supone es el reflejo de la sociedad. De manera que, en el fondo, esta no es una disquisición meramente académica, sino pragmática. Creo que los partidos políticos, como el peronismo, quizás con otras características, el radicalismo con otras características, el centro con otras características, se van a seguir manteniendo, ¿no? ¿Y qué lectura hacemos en el espacio de Alternativa Federal, que pareciera hoy más debilitado, pero que en definitiva termina proporcionando dos vicepresidentes, dos candidatos a vicepresidente, en el caso de Urtubey y Pichetto, bueno, y Massa jugando con Cristina? ¿Qué lectura hacemos de ese espacio? A ver, yo creo que Massa no juega, sino es un criterio por absorción de Cristina. Ajá. Porque el movimiento es muy asimétrico, la fuerza de Massa con la fuerza de Cristina. No está en condiciones de pulsear Massa con Cristina, simplemente es absorción y tener un rol accesorio en el consenso de las políticas que implementaría Cristina. En el caso de, digamos, de Macri, si usted se refiere a la manera que se produciría, yo creo que va a tratar de hacer consenso simplemente por supervivencia, ¿no? Claro. Y yo diría, le preguntaría al doctor Orbara qué opinamos de Córdoba, que el gobernador ha dicho que se queda con la boleta corta. Claro, no van candidatos. A ver, dale impresión, ¿no? A ver, en el caso concreto de Urtubey, también ha apuntado su pregunta recién, yo creo que es lo suficientemente joven para hacer un papel razonable y digno, como para tener un nicho de votos que además previsiblemente después de las pasos quizás puedan ir hacia Macri. Y el gobernador de la provincia, que ha tenido, digamos, la capacidad de ser coherente, a la vez de dejar en libertad al electorado para votar a quienes considera el electorado de Córdoba quién es la persona más afín en cuanto presidente al gobernador de Córdoba. Y el gobernador de Córdoba, en el discurso que dio cuando asume, ya lo dio a entender al rezar prácticamente de manera laica cuáles son los principios que él, en los cuales se postula. Y entre ellos hizo particular, digamos, acentuación en la República, en la apertura al mundo, en el rol de los empresarios, en fin. Me parece que las señales que da el gobernador, a la vez de ser de mostrarse capacitado en mantener la coherencia, dejar en libertad a un electorado que subliminarmente está sugiriendo quién sería.